Bienvenidos de nuevo a Matematizando. Yo soy Nakis y vamos a ver un pequeño repaso, en este caso práctico, de lo que llevamos visto hasta ahora, es decir, de operaciones que tienen que ver con expresiones algebraicas y con monomios. Vamos a empezar por unas expresiones algebraicas sencillas. Primer ejemplo dice la suma del doble de un número más su consecutivo. Vamos a analizar la frase poco a poco para ir escribiendo la expresión algebraica despacio. Nos dice la suma de, acordaros que del es d más el, pero está todo junto, está contracto. Entonces aquí pone la suma de. Si dice la suma de, va a ser una suma. ¿De quién va a ser esa suma? Pues nos dice que es el doble de un número. Sabemos que el doble de un número se pone 2x, más, aquí nos dice el más, su consecutivo. Habíamos visto que si un número era x, su doble era 2x, y su consecutivo era x más 1, si estamos hablando de números enteros. Entonces aquí simplemente tengo que decir la suma del doble de un número, o sea 2x, al que le sumo su consecutivo, x más 1. Y así se traduce la primera frase al lenguaje algebraico. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la segunda. Dice, el producto, pues va a ser un producto. Ya ponemos el por. De un número, ¿cómo denotábamos un número cualquiera algebraicamente? Con una letra, por ejemplo, la x. Vamos a hacerlo siempre con la x, pero podéis poner la letra que quisierais. Y nos dice por, aquí es donde está este multiplicado, su consecutivo. Su consecutivo vuelve a ser x más 1, ¿vale? Entonces, como dice el producto, yo pongo x, que lo multiplico a su consecutivo, que es x más 1. Y ya estaría. El último caso dice, la tercera parte de la suma de dos números. Si nos dice la tercera parte de, va a ser algo dividido por 3. Esto de la tercera parte de significa que va a ser algo dividido por 3. Y como nos dice que tiene que ser la suma de dos números, y en principio esos dos números no tienen por qué ser el mismo, tengo que utilizar dos letras. Pues hago la suma de x más y, por ejemplo. Y ya estaría. Siguiente ejemplo. El producto de tres números consecutivos. Bueno, nos dice el producto. Entonces va a ser una multiplicación. Y tres números consecutivos, ¿quiénes son los tres números consecutivos? Si un número es x, el consecutivo x será x más 1 y el siguiente consecutivo será x más 2. Y como nos dice el producto de ellos tres, pues los pongo entre sí multiplicando y ya está. El cuadrado de la suma de dos números. Fijaros en estos dos enunciados que son muy parecidos. El cuadrado de la suma de dos números y la suma de los cuadrados de dos números. Bueno, hay que fijarse por qué empieza. Si dice el cuadrado de, va a ser no sé cuántas cosas y al final todas ellas elevadas al cuadrado. El cuadrado de significa que yo voy a poner aquí algo elevado al cuadrado. ¿De quién? De la suma de dos números. La suma de dos números, en principio, como no tienen que ser el mismo número, la debo expresar como x más y. Bueno, pues esto lo pongo dentro del paréntesis y así tengo el cuadrado de la suma de dos números. En el ejemplo de aquí es justo al revés. Lo primero que dice es la suma de. Pues esto va a ser una suma de varias cosas, con lo cual la operación principal en este caso es la suma. La suma de, yo pongo aquí la suma. Y ahora, como nos dice los cuadrados de dos números, ¿cómo escribo los cuadrados de dos números? Bueno, pues el cuadrado de un número es x cuadrado y el cuadrado de otro número es y al cuadrado. Y como nos dice que es la suma de ellos, pues los pongo sumando. X al cuadrado más y al cuadrado. Aquí tenemos otros dos ejemplos también muy parecidos, como los dos anteriores. La mitad de la suma de dos números y la suma de la mitad de dos números. Es muy parecido. Nos fijamos qué es lo primero que dice. Lo primero que nos dice la primera frase es la mitad de. ¿Lo veis? La mitad de. Si es la mitad de, va a ser no sé qué historia dividida por 2, que es la mitad. O sea que el dividido por 2 ya lo podemos poner. Y ahora lo único que tenemos que saber hacer es ¿qué ponemos aquí arriba?
Bueno, pues eso nos lo dice después. Nos dice la suma de dos números. ¿Cómo escribo yo la suma de dos números? La escribo como x más y, porque pueden ser dos números diferentes, no tiene por qué ser el mismo. No podría poner x más x, tengo que utilizar dos letras, a más b, c más d, v más w, x más y, alfa más beta, lo que os dé la gana, pero dos letras distintas. Pues esta suma la pongo aquí. Y ya tengo la mitad de la suma de dos números. En el otro caso, fijaros lo que dice al principio. Al principio dice la suma de. Eso significa que va a ser la suma de algo. Pues ya pongo la suma. Tendré que saber qué pongo aquí y qué pongo aquí. ¿Vale? Bueno, eso me lo dice detrás. Dice la mitad de dos números. ¿Cómo escribo yo la mitad de un número? Ya sabemos que eso se pone x dividido por 2. Y si me dice que es la mitad de dos números, pues uno será x dividido por 2 y el otro, como tiene que ser otro número, será y dividido por 2. Pues ya sabemos los términos que tenemos que poner en esa suma. X dividido por 2 y dividido por 2. Y así podemos leer la suma de las mitades de dos números. Vamos a repasar ahora las partes de un monomio. Vamos a recordar que el coeficiente era el número que iba multiplicando, la parte literal era todo lo demás y el grado era la suma de los exponentes de todas las letras. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, 2x a la cuarta, pues es muy sencillo. El coeficiente es el 2, la parte literal es todo lo demás, x a la cuarta, y el grado es la suma de todos los exponentes. En este caso solo hay uno, que es el 4, pues grado 4. Segundo ejemplo, coeficiente, el número que va multiplicando. Acordaros que cuando no hay nada, entre números y letras siempre hay un por. Entonces el numerín que va multiplicando es el menos 4, no el 4, el menos 4. Pues ese es el coeficiente. Todo lo demás, parte literal. X al cuadrado y a la quinta. ¿Vale? Todo lo demás es todo esto. Y ahora el grado, sumo 2 más 5. Me da 7. Sumo todos los exponentes de todas las letras. Siguiente, número que multiplica coeficiente, 3 octavos. Todo lo demás, x, y y z al cubo, parte literal. Grado, hay que acordarse que aquí hay un 1 y aquí hay un 1, entonces sumo todos los exponentes. 1 más 1 más 3. 1 más 1 más 3, total grado 5. Por último, esta expresión de aquí, el coeficiente se considera el 2 séptimos, porque esto es lo mismo que si pusiese 2 séptimos por x y a la 7 z. Son dos maneras de escribir lo mismo. Con lo cual, el número que va multiplicando, 2 séptimos, pues ese es el coeficiente. Todo lo demás, parte literal, x y a la 7 z. Y acordándonos que aquí hay un 1 y aquí hay un 1, vuelvo a sumar todos los exponentes y sabré el grado que tiene. 1 más 7 más 1. 1 más 7 más 1, grado 9. Vamos ahora a ver el valor numérico. Imaginad que tenemos esta expresión algebraica. Bueno, pues el valor numérico de esa expresión es sustituir la x por un número, nos lo tiene que dar, y echar las cuentas. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que sustituimos la x por 1. Fijaros, vamos a escribir la misma expresión, pero marcando bien todos los productos, porque ya sabéis que entre una letra y un número no se ponen, aunque lo hay. Entonces, imaginaos que copiamos esto mismo, pero escribimos aquí un por x al cuadrado menos 2 por x, aquí no viene, más 3. Bueno, ¿qué es sustituir una letra por un número? Es muy sencillo, es quitar esa letra y en su lugar poner un número. Si en este caso quitamos la letra x y ponemos un 1, me queda 3 por 1 al cuadrado. Y si en este caso de aquí quitamos esta x y ponemos un 1, me queda 2 por 1. Y ahora me queda una cuenta que puedo hacer. Lo primero, hay que
reconocer los términos. Ya sabemos que está formado por tres términos. Todo esto y todo esto. Los términos, acordaros que son las partes de cualquier operación que están separadas por los máses y por los menos principales, que no están ni en paréntesis ni en ningún lado, ¿vale? Bueno, y dentro de estos términos los resolvemos individualmente. Dentro de este primer término, primero hago el cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Y luego haré 3 por 1, que son 3. Dentro de este término de aquí, 2 por 1 son 2. Y el más 3 lo dejo. Y ahora simplemente tengo que echar esta cuenta. 3 menos 2 es 1 y 1 más 3 son 4. Entonces, esto es el valor numérico de esta expresión cuando la x vale 1. Vale, ¿qué pasaría si nos dicen que la x vale 0? Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a imaginarnos que tenemos escrita aquí esa expresión y quitamos la x y ponemos un 0. Aquí pondría 3 por x al cuadrado menos 2 por x más 3. Y lo que vamos a hacer va a ser, quito la x y en su lugar planto un 0. Quito la x y en su lugar planto otro 0. Y ahora hago las operaciones. Vuelvo a tener los mismos tres términos que tenía. Pero fijaros, 0 al cuadrado son 0 y 3 por 0 serían 0, con lo cual este término de aquí vale 0. Menos 2 por 0 vuelven a ser 0 y más 3, con lo cual esta cuenta da 3. Entonces el valor numérico de esa expresión cuando la x vale 0 es 3. Vamos a imaginarnos que tenemos que cambiar la x por menos 2. Si tuviésemos escrita como antes la expresión algebraica marcando bien los productos, hay que volver a hacer lo mismo. Lo que pasa que, ojo, que ahora hay que cambiarlo por un número negativo. Cuando lo cambiamos por un número negativo, es mejor ponerlo entre paréntesis, siempre. Entonces quitamos la x y en su lugar ponemos un menos 2. Fijaros que el menos 2 quedaba al cuadrado, porque antes la x estaba elevada al cuadrado. Y aquí quitamos la x y en su lugar ponemos un menos 2. Vuelvo a tener los mismos términos que tenía antes. Y ahora los hago poco a poco porque ahora hay muchos signos, hay que tener cuidado. Lo primero se hacen los exponentes, ya lo sabemos. Menos 2 elevado al cuadrado, un signo menos elevado a un número par, queda siempre positivo. Entonces, esta cuenta va a quedar positiva. 2 al cuadrado son 4 y 3 por 4 serían 12. Entonces eso de ahí da 12. Vamos al segundo término. Lo primero, regla de los signos. Menos por menos, más. Yo ahora hago 2 por 2, 4. Y el más 3 lo dejo como está, no hay nada que hacer. Ahora ya me quedan simplemente números. 12 más 4, 16 y 16 más 3, 19. 19 es el valor numérico de esta expresión algebraica cuando la x vale menos 2. Y así siempre. ¿Qué pasa? Que en lugar de andar todo el día escribiendo la expresión algebraica, borrando la x, poniendo el número en su lugar, lo que se hace es ponerlo directamente, se sustituye directamente, que es lo que voy a hacer yo con el 3. ¿Vale? Yo voy a escribir esta expresión algebraica, pero cada vez que llegue una x, directamente ya voy a poner un 3. Entonces, primero hay un 3, yo pongo un 3. Luego hay un por, ponemos un por. Luego pone x al cuadrado, pues yo en vez de x al cuadrado pondré 3 al cuadrado. Menos 2, aquí hay un por, en vez de una x, un 3. Y ya está. Me vuelve a quedar una operación sin más. Primero hago esto, esto y esto. Primero se hace la potencia, 3 al cuadrado 9, 9 por 3 son 27, con lo cual toda esta cuenta de aquí da 27. Ponemos el signo menos porque como es el único signo que hay aquí no hace falta hacer regla de los signos. 2 por 3 son 6 y el más 3 se deja como está y ahora simplemente es hacer esas sumas y esas restas. 27 menos 6 son 21 y 21 más 3, 24. Con lo cual 24 es el valor numérico de esta expresión cuando la x vale 3. Muy fácil, solamente hay que sustituir las letras por sus valores. Podía ser que la expresión algebraica tuviese varias letras. Vamos a ver un ejemplo ahora con una expresión algebraica con varias letras para que veáis cómo es. Aquí tenemos un ejemplo de una expresión algebraica que en este caso tiene 2 letras, pero podría tener 3, 4 o 100.000, las que sean. 3x al cuadrado menos 4y más x por y. Fijaros que aquí ya marqué los productos para que se vea más claro, aunque ya repito que entre números y letras o entre letras no hace falta poner productos.
se supone que está un signo por ahí en medio. Bueno, pues es tan sencillo como vuelvo a escribir toda la expresión algebraica, pero en lugar de x pongo un 2 y en lugar de y pongo un menos 1. Entonces, tan sencillo como en lugar de 3x al cuadrado, escribo 3 por 2 al cuadrado. En vez de 4 por y, escribo 4 por menos 1. Y en vez de x por y, escribo 2 por menos 1, que es cambiar pues cada una de esas letras por el signo, cada una de esas letras por el número que le corresponde. Ahora hay que hacer las operaciones. En este término de aquí, 2 al cuadrado son 4, siempre se hace primero la potencia, hay que repasar los temas anteriores, si no, difícil. Y luego 3 por 4 serían 12. Vale, aquí hay un signo menos. Siempre que me encuentro un signo menos, hay que mirar a ver, para hacer regla de los signos. Menos por menos, más. Pues ya está. 4 por 1, 4. Hago regla de los signos primero y luego multiplico los números, sin más. Aquí vuelvo a tener un signo menos, aunque esté dentro, entonces tengo que hacer regla de los signos. Más por menos, menos. 2 por 1, 2. Bueno, acordaros que este era otro término y este era otro término, ¿vale? Separados por los menos y por los máses, que no estén dentro de paréntesis, ni de fracciones, ni nada por el estilo, ¿vale? Bueno, ya estaría. Ahora solo hace falta hacer 12 más 4, que son 16, y 16 menos 2, que son 14. ¿Vale? Entonces tenemos aquí un ejemplo de una expresión algebraica en la que hay que calcular o hay que sustituir la x y la y, porque hay dos letras. Si hubiese 3, pues 3. Nos tienen que decir siempre porque números tenemos que sustituir. Para acabar vamos a ver cómo se sumaban y cómo se multiplicaban los monomios. Acordaros y ir metiéndose esto en la cabeza que normalmente en matemáticas cuando decimos sumas nos referimos a sumas y restas. Y cuando decimos productos nos referimos a productos y divisiones, porque sumar y restar más o menos es lo mismo, y multiplicar y dividir podemos pensar que también más o menos es lo mismo. Entonces generalmente para abreviar diremos sumas, pero habrá sumas y restas, y muchas veces diremos productos y habrá productos y divisiones, ¿vale? Entonces, vamos a ver unas sumas y unos productos. ¿Cómo se sumarían 2x al cuadrado más 3x al cuadrado? Son dos monomios, este por un lado, al que le quiero sumar este. Lo primero, tienen que ser semejantes, es decir, tienen que tener la misma parte literal, si no, no se pueden sumar. La parte literal de este es x al cuadrado, la parte de este es x al cuadrado, con lo cual los vamos a poder operar. ¿Cómo se operaban? Acordaros, se suman y o restan los coeficientes, 2 más 3, 5, y se deja la misma parte literal. La parte literal en las sumas y en las restas no hagáis nada, ¿vale? No le suméis los exponentes, que muchas veces suméis exponentes. Se deja como está, no se hace nada con ello. Más fácil que no hacer nada, no hay. 5x al cuadrado, sumo 2 más 3, y x cuadrado lo dejo. 2 naranjas más 3 naranjas son 5 naranjas, no 5 naranjas elevadas a la cuarta, ni historias, ¿vale? Sumar cosas, se suman cosas semejantes, naranjas con naranjas y da naranjas, ¿vale? No naranjas al cuadrado. Bueno, con lo mismo, esta la hemos sumado, vamos a hacer lo mismo, pero multiplicándolos, los dos mismos monomios, el 2x al cuadrado y el 3x al cuadrado, pero en este caso se están multiplicando. Ya sabemos que para multiplicar monomios siempre lo vamos a poder hacer. ¿Y cómo se hace? Pues multiplico o divido, depende de lo que haya, los coeficientes, lo mismo que aquí, sumé los coeficientes porque había una suma, pues si hay una multiplicación, multiplico los coeficientes. 2 por 3, 6. Y ahora, las partes literales que tengan la misma letra, lo que voy a hacer va a ser sumar sus exponentes, porque tengo que utilizar las propiedades de las potencias. No me dicen que las potencias de la misma base, cuando se están multiplicando, se deja la misma base y se suman los exponentes. Y aquí no pone x al cuadrado por x al cuadrado, se deja la misma base y se suma 2 más 2, 4. O sea que no estamos aplicando nada nuevo, estamos aplicando las propiedades de las potencias de los temas anteriores. Otro ejemplo, 2x al cubo lo queremos sumar con 4x al cuadrado. Lo primero, para sumarlos tienen que ser semejantes. La parte literal de este es x cubo, la parte de este es x al cuadrado, con lo cual este lo tacháis, ponéis lo que queráis, no se puede hacer, ¿vale? Sin embargo, multiplicarlos sí. Para multiplicarlos, multiplico los coeficientes. 2 por 4, 8.
escribo las letras y sumo los exponentes que vayan acompañados de las mismas letras. No me suméis los exponentes de las x con los exponentes de las y. ¿Vale? En este caso no hay, son todo x. Pero sería 3 más 2, 5. Y ya estaría. ¿Vale? Vuelvo a aplicar las propiedades de las potencias. Potencias de la misma base que se está multiplicando, se suman los exponentes. Otro ejemplo. Voy a sumar este monomio de aquí con este otro de aquí. Lo primero, la parte literal de este es xy, la de este es xy también, son semejantes. Vale, pues ahora los opero. Menos 3 más 8, hay que saber sumar y restar números enteros, claro. Cuando llevan distintos signos se restan, 8 menos 3 que da 5 y se pone el signo del mayor, más. Con lo cual daría 5. Y se deja la misma parte literal, la parte literal no hay que hacer nada. O sea que sumar y restar monomios es tan sencillo como sumar y restar números enteros, no tiene más, porque la parte literal se deja como está, no hay que hacer nada con ella. Vale, si estos mismos monomios los estuviésemos multiplicando, imaginaros menos 3xy por 8xy, bueno, pues lo primero, los coeficientes los multiplico, menos 3 por 8 menos 24. Y ahora, aplico potencias de la misma base, pero claro, necesito la misma base. ¿Qué quiere decir eso? Que las x las multiplico con las x y las y con las y, y así tengo la misma base. X por x, pues se suman los exponentes. 1 más 1, 2, pues x al cuadrado. Y por y se suman los exponentes. Y vuelve a salir y al cuadrado. ¿Vale? Acordaros que cuando no pone nada es como si pusiese todo unos. No hace falta estar escribiéndolos todo el día, pero acordaros. Otro ejemplo. Imaginad que queréis sumar menos 6x cuadrado y más 4yx al cuadrado. Lo primero, ¿son semejantes? La parte literal de este es x cuadrado y la de este también, aunque está desordenado, x cuadrado y. Con lo cual son semejantes. ¿Qué hago? Opero los coeficientes, sumo o resto, lo que haya. Menos 6 más 4, pues se restan y se pone el signo el mayor, menos 2. Y ahora con las partes literales no hago nada. ¿Cuál escribo? ¿Esta o esta? Da igual, son la misma, escribes la que te dé la gana. Por ejemplo, la primera. Si esos mismos monomios estuviesen multiplicando, o sea, todo esto estuviese multiplicando a todo esto, pues los coeficientes se multiplican. Menos 6 por 4 serían menos 24. Y ahora cojo las x y sumo exponentes en las x. Tengo x al cuadrado y x al cuadrado, con lo cual 2 más 2, 4. Pues x a la cuarta. Y aquí tengo y tengo y, que es como si tuviesen un 1 aquí y un 1 aquí. 1 más 1, 2, pues y al cuadrado. Y ya estaría. ¿Vale? Vamos a ver simplemente 3 o 4 divisiones para que veáis que hay que hacer exactamente lo mismo y se acabó el repaso. En este ejemplo de aquí, por ejemplo, vamos a restar este menos este. Para sumar y restar tienen que ser semejantes. La parte literal del primero, x y a la cuarta. La parte literal del segundo, x y a la cuarta. Son semejantes. Si son semejantes, ¿qué hago? Opero los coeficientes. Hago la cuenta que ponga, así es leer nada más. Pone 2 menos 6. Pues como llevan distintos signos, hay que acordarse de cómo se suman los enteros. Como llevan distintos signos, se restan y se pone el signo del mayor. Bueno, pues yo resto 6 menos 2, que daría 4, y como el mayor es el 6, acordaros de que lo del mayor es siempre entre comillas, es el mayor sin tener en cuenta el signo. Es mayor el 6 que el 2, aunque aquí pone menos 6, pero se refiere al numerito sin el signo, en valor absoluto, ¿vale? Sin el signo, más fácil. Entonces, lo que decíamos, como se pone el signo del mayor y el mayor es el 6, hay que poner signo menos. ¿Y la parte literal que se hace? Nada. No hay que hacer nada, se deja como está y punto. X y a la cuarta. ¿Vale? Otro, 4x y a la quinta menos 2y a la quinta x. Parte literal de este, x y a la quinta. Parte literal del segundo, y a la quinta x. Es la misma aunque está desordenada, pues entonces son semejantes. ¿De acuerdo? Opero los coeficientes. 4 menos 2, 2. Y dejo la misma parte literal. ¿Vale? Este ejercicio de sumas y restas de monomios es exactamente lo mismo que si nos hubiesen puesto esto. Imaginaos que quitamos las letras. Imaginaos que aquí quito el x y a la cuarta
y aquí quito el x y a la cuarta. Y aquí quito el x y a la cuarta. Imaginaos que me preguntan hacer 2 menos 6. Pues esto es lo que me están pidiendo. Porque como la parte literal no se hace nada con ella. 2 menos 6 menos 4. ¿Vale? Y en este de aquí exactamente lo mismo. Imaginaos que quitamos las letras. Y aquí quitamos las letras. Y aquí quitamos las letras. Me están pidiendo que reste 4 menos 2. Hombre, 4 menos 2 no es que sea un problema muy complicado. ¿Qué hay que hacer? Simplemente ser capaces de extraer que hay que hacer esa cuenta y la parte literal dejarla como está. Ya veis que no es más que sumar y restar números enteros. O sea, no hemos aprendido nada nuevo todavía. En las divisiones. Bueno, pues las divisiones pues hay que hacer lo mismo. Se dividen los coeficientes. Bueno, pues divido los coeficientes. 6 dividido por 2, 3. Pues pongo un 3. Y ahora, cada letra con la suya. La X, como se están dividiendo esta con esta, pues resto, ¿vale? Las propiedades de las potencias. Potencia es la misma base, cuando se están dividiendo, se restan los exponentes. Aquí son la misma base, es la base X, se están dividiendo, resto. 4 menos 2, 2. Y con la Y hago lo mismo. 3 menos 1, 2. Y ya está. Este ejemplo de aquí, 3/4 es lo mismo. Si hay signos, regla de los signos, como siempre, menos por menos, más, que si lo queréis lo ponéis y si no, no. Divido los coeficientes. 8 entre 2, 4. Ahora cojo las X y digo, como se están dividiendo, potentes de la misma base que se están dividiendo, se restan los exponentes. Y es que esto es todo el rato lo mismo, esto es súper aburrido, siempre lo mismo. Todo se resuelve con las propiedades del tema 1 y las del tema 2. ¿Vale? Todo igual. Resto exponentes. 4 menos 3, 1. Que lo puedo poner o puedo no ponerlo. Cojo las Is y hago lo mismo. Como se están dividiendo, acordaos que aquí hay un 1, se restan los exponentes. 2 menos 1, 1. Y cojo las zetas, como en la z solo hay esta, no hay nada que hacer, la dejo donde está y se acabó. ¿Vale? Entonces ya veis que sumar y restar monomios no es más que sumar y restar números. Y multiplicar y dividir monomios no es más que multiplicar y dividir números y aplicar las propiedades de las potencias. Si se están multiplicando, sumo exponentes, si se están dividiendo, resto. Se acabó, no hay más. No hay más. Esto es todo. Entonces, partes de un monomio, número que multiplica, coeficiente, todo lo demás, parte literal, exponente, la suma de sus grados. Para sumar y restar monomios, ¿cómo tienen que ser? Semejantes, o sea, tener la misma parte literal. ¿Y qué hago? Sumo y resto los coeficientes, nada más. El resto lo dejo como está. Para multiplicar y para dividir, multiplico o divido los coeficientes y, si es una multiplicación, potencia es la misma base que se está multiplicando, sumo los exponentes y si se están dividiendo, resto los exponentes de las letras. Y ya está. Ya está. Para calcular el valor numérico, cambio las letras por números y opero. Se acabó. No hay más. Esto es todo. Ya veis que en el tema no es nada complicado. ¿Vale? Bueno, pues nada. Hemos acabado este repaso de problemas. Cualquier duda, volver a mirar los temas anteriores. Si tenéis alguna cosita, algún comentario, me lo dejáis aquí abajo. Acordaros de darle a me gusta si os ha gustado el vídeo. Suscribiros si queréis recibir notificaciones de los próximos vídeos. Y ya sabéis lo de siempre. La lentitud te dará precisión y la precisión te va a dar velocidad. Hasta la próxima.